enorme gusto de estar en esta conversación con un gran colega y amigo de muchos años, Hugo Ñopo. Hugo hoy es uno de los investigadores principales de GRADE, que es un centro muy prestigioso de investigaciones en Lima, Perú. Ha tenido una carrera muy distinguida, entre otras instituciones, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y es un gran conocedor de los temas sociales y de los temas laborales en particular en nuestra región. Hugo preparó con un grupo de coautores uno de los documentos que cargó el PNUD al inicio de la pandemia para analizar sus diferentes dimensiones e impactos. Y en particular, el trabajo de Hugo y coautores abordó la problemática del empleo femenino, que después de producido el documento, pues ha sido claro y evidente para todos que tal vez es uno de los efectos más complejos y problemáticos que ha tenido la pandemia en América Latina. Así que bienvenido, Hugo. Maravilloso poder tener esta conversación contigo para que hablemos un poco de tu paper. Voy a comenzar preguntándote, pues, ¿qué te llevó a este interés particular? ¿Qué te hizo pensar en un comienzo de la pandemia? Porque estamos hablando que estos documentos fueron preparados en abril del 2020, hoy estamos a diciembre del 2020. ¿Qué te llevó a pensar que las mujeres iban a estar particularmente afectadas por la pandemia? Muchas gracias, Mauricio. Un placer enorme. En estos temas de género ya venimos trabajando hace algún tiempo y hay unos vasos comunicantes muy importantes entre lo que pasa en el mundo del trabajo y lo que pasa en nuestras esferas domésticas. Esta famosa conjunción de el mundo laboral con la vida personal ya venía estudiándose, ya se venía enfatizando acerca de la importancia de esos vínculos, de esos vasos comunicantes. Y entonces ahora llegó la pandemia, ¿y qué es lo que trae la pandemia? Lo que la pandemia trae, entre varias cosas, una de las más importantes es que ahora pasamos mucho más tiempo en casa. Pasamos muchísimo más tiempo en casa y casa, precisamente, es un lugar bien desbalanceado en términos del reparto de las tareas que tenemos hombres y mujeres dentro de casa. Aproximadamente 80% de las tareas domésticas no remuneradas que se hacen en nuestros hogares son hechas por manos femeninas. Cuando uno hace la sumatoria y los promedios, esto más o menos equivale a 2 días de trabajo por semana, menos que disponen las mujeres en comparación a los hombres para salir a trabajar, a estudiar, a progresar, etc. Entonces, ya desde casa se forma una desigualdad de oportunidades, que es bien importante. Y entonces, hombres y mujeres competimos en los mercados de trabajo, pero ya teniendo como punto de partida esta desigualdad de oportunidades. Esto ahora, con el coronavirus, se enfatizó, se redobló, digamos, precisamente por esto, porque ahora pasamos más tiempo dentro de casa y las tareas que tenemos dentro de casa han aumentado también, porque no solamente nosotros pasamos más tiempo dentro de casa y entonces la casa necesita más horas de limpieza, necesita abastecerse con mayor frecuencia y con otra logística, sino que especialmente los hijos en edad escolar ahora han trasladado su escuela a la casa. Y entonces necesitan mucho más apoyo en conectarse al internet, en las tareas de la casa, en seguir la clase. Notarás que las tareas han aumentado. Y Así es. algunas evidencias preliminares ya indican que el reparto de esas nuevas tareas sigue siendo inequitativo. Entonces, tenemos varias dimensiones que ustedes abordan, entre otras cosas, en el documento. Una primera es, pues, más tiempo en los hogares, más carga para las mujeres, más trabajo en el hogar no remunerado. Pero, por otra parte, más pérdida de empleos informales, las mujeres sobre representadas en ese mercado laboral informal, entonces más pérdida de empleo para las mujeres. O sea, las mujeres realmente llevando la peor parte de esta crisis porque perdieron sus ingresos, perdieron sus oportunidades laborales y al mismo tiempo tuvieron más responsabilidades en el hogar. Entonces es una situación compleja. ¿Qué dicen las cifras? ¿Qué dicen las estadísticas sobre el empleo femenino en América Latina? Sí, y al panorama que acabas de pintar, sumémosle esta pincelada, Mauricio.
el empleo femenino es predominante en el sector comercio y servicios, precisamente los sectores que han sido más golpeados por la pandemia, ¿no? Informalidad, comercio, servicios, todo esto pinta Así es, hacia este mayor impacto en las mujeres. Las así es. cifras, pues, Entonces, sí, te pregunto sobre las cifras porque digamos que esto que estamos planteando es lo que se veía hacia marzo, abril de este año, se anticipaba que esto iba a ocurrir. Ya estamos a diciembre, vale la pena hacer la evaluación de efectivamente qué ocurrió, las cifras que nos vas a comentar, y sobre todo, para que pasemos a hablar a los programas, digamos, de impulso al ingreso familiar y de apoyo al empleo femenino, que hayan sido exitosos, que hayan resultado y que nos puedan dar luces sobre cómo abordar este problema hacia adelante. sí, lo que vimos en el primer trimestre post pandemia fue esta caída dramática del empleo, ¿eh? Tan grande como 55%, por ejemplo, en países como el mío, el Perú. En algunos otros, alrededor del 40-30% de caída del empleo, del empleo en general. El primer shock, el primer golpe, no tuvo tantas diferencias de género. Fue casi equitativo entre hombres y mujeres el inicial. Pero después de esto vienen las recuperaciones. Y en las recuperaciones sí se está notando que el empleo masculino se recupera a una tasa mucho más veloz, a una velocidad mucho más alta que el empleo femenino. Esto nuevamente tiene que ver con estos vasos comunicantes de qué es lo que sucede en la casa. ¿Qué pasa con un hogar donde papá y mamá, pongamos el ejemplo, Sí, perdieron el empleo? sí. Eh, Resulta que es racionalmente económico para el hogar preferir la decisión de el hombre sale al buscar el empleo y la mujer se queda en casa cumpliendo roles domésticos, que como decíamos Súmale, han sí, y aumentado. súmale a esa ecuación que los niños siguen en los hogares porque las escuelas no se han reabierto. Y ese es, digamos, es uno de los grandes problemas de las mujeres, entre otras cosas, porque hay muchas mujeres empleadas en el sector de la educación también. También, también esa es otra de las fuerzas. Entonces, mira cómo se suman racionalidades económicas con algunas otras capas de patrones culturales, razones que ya están ahí, que están imbuidas en nuestra cultura, que hace que las diferencias de género surjan de manera natural. Esto sucede con los hogares biparentales, donde estamos poniendo el ejemplo, hay una mamá, un papá que perdieron. Pero no hay Sí, que perder de vista también esta tendencia que es bien importante en nuestra región, que es el crecimiento de los hogares monoparentales. Ya hoy aproximadamente un tercio de los hogares en nuestra región son monoparentales. Y la gran mayoría de los hogares monoparentales son de madres solteras, no de padres solteros, sino de madres solteras. Entonces, para esas madres solteras, nuevamente, la restricción o la posibilidad de salir libremente a buscar empleos en diferentes horarios queda muy restringida, muy restringida. Entonces, ahí están los limitantes. Nota cómo es que los limitantes para potenciar de regreso el empleo femenino tienen que ver con las logísticas alrededor de los empleos. No tanto con políticas que los empleadores puedan hacer o políticas no discriminatorias, no, es la logística que rodea al mundo del trabajo que tiene estos patrones, así es. donde nuevamente entendemos patrones culturales y entendemos racionalidades económicas. Entonces está claramente diagnosticado el problema. Un problema serio, por cierto, un problema transversal en América Latina. Generalmente se dice que a América Latina no se debe estudiar como un todo, pero en estas tendencias realmente se ven unos patrones muy comunes, muy homogéneos, de manera que es muy válido hacer este estudio con la perspectiva latinoamericana. Entonces, hecho ese diagnóstico, se hace uno la pregunta natural de qué hacer, de cómo responder ante esa realidad. ¿Por qué no hablamos un poco, Hugo, de las recomendaciones, de las propuestas que ustedes plantean en el documento, teniendo en cuenta esta realidad? Que una parte depende del mercado laboral, hay otra parte que es sociocultural, que es resultado de la forma como interactuamos nosotros, y hay un tercer elemento que es la realidad de un mercado laboral informal en el que a los gobiernos les cuesta trabajo ir a proteger el empleo, porque de definición es un empleo difícil de identificar, difícil de ubicar, difícil de apoyar directamente al empleador
Entonces, se genera un contexto particularmente difícil para las intervenciones que busquen abordar esta problemática. Entonces, hablemos un poco de las propuestas que ustedes hacen. Claro, y todo esto, Mauricio, en este marco de los enormes retos que tenemos de generación de empleo, ¿no? Hay quienes dicen, oye, hay que generar empleo y generar empleo formal, que las relaciones empleado-empleador se den ahí. Y entonces poner la vuelta de tuerca, vamos a usar la analogía, poner el elemento adicional de la equidad de género es un reto más. Mm. En términos de género, sí me gusta enfatizar el hecho de que muchas veces las grandes soluciones de género han estado ahí y no nos hemos percatado de ellas. Me estoy refiriendo a varios de nuestros sesgos inconscientes. La literatura de género una y otra vez ha enfatizado cómo se ha podido conseguir equidad de género con acciones muy pequeñas, muy simples y a veces hasta inocuas, pero que han tenido grandes impactos, como por ejemplo las audiciones ciegas. El poner hojas de vida ciegas al género y que no se incluya la foto de las personas. Elementos que parecieran ser minúsculos, inocuos, repito el término, pero al final de cuentas tienen muchísimos impactos. Comenzar a tomar conciencia todos de nuestros sesgos inconscientes para a partir de ahí tomar conciencia e ir a la acción es un paso muy, muy importante. Y dentro de esa toma de conciencia hay este punto de partida al que me refería, que es nuestros hogares, donde todos podemos tener una acción. Tratar de buscar un poco más de equidad dentro de nuestros hogares va a tener impactos allá en los mercados de Qué trabajo. bien. Es muy importante esa reflexión, porque tenemos esa tendencia natural a pensar que las soluciones de todos los problemas están en la órbita de lo público, de lo gubernamental, y que es el gobierno el que va a venir a resolver el problema. Pero tenemos tanto que hacer en nuestra órbita familiar, personal, para ayudar a resolver los problemas. Yo lo decía el otro día en el caso de las tecnologías. Todos decimos que debemos generar, de que los gobiernos deben proveer computadores y tabletas y llevar la conexión en banda ancha a todos los rincones del país. Pero también nosotros como personas individuales tenemos que ayudar a resolver ese problema con las personas que hacen parte de nuestro entorno, los conocidos, ayudarles a todas sus familias a tener esas tabletas. Pero bueno, esto para enfatizar el punto que acabas de mencionar, de que las soluciones empiezan en buena parte por nosotros mismos. Hugo, muchos de los países latinoamericanos hablan de la necesidad de hacer programas de inversión pública para reactivar las economías y de esa manera reactivar el empleo. Sin embargo, cuando se habla de inversión pública, se habla de infraestructura, de planes de construcción de vivienda, se habla de sector transporte en las ciudades, en fin, movilidad, que no son sectores particularmente generadores de empleo femenino. ¿Cuáles son aquellas intervenciones que reactivan la economía y que al mismo tiempo nos generan el énfasis en el empleo femenino? Bueno, te respondo primero al punto de la necesidad de desegregar el empleo. La construcción, la ingeniería, todas esas grandes obras públicas que son mayoritariamente masculinas, varias de ellas pueden comenzar a aceptar más mujeres periódicamente y paulatinamente. Es momento de comenzar a pensar eso, punto número uno. Pero punto número dos, vayamos a algunos sectores donde ya hay una mayor presencia femenina y un impulso a los sectores nos llevaría a mayor empleo para las mujeres. Tecnología. Tecnología claramente está ahí, programación. Hoy que vamos a pasar mucho más tiempo en nuestras casas todavía durante muchos meses, necesitamos desarrollar muchas tecnologías que nos permitan llevar una mejor vida dentro de casa, llevar un mejor balance trabajo-familia dentro de casa, conectarnos mejor a nuestras aplicaciones, a nuestro empleo, etcétera, y tener tecnologías de comunicación en general que nos permitan estar conectados con el mundo por asuntos informativos y por asuntos de salud. El desarrollo de toda esa tecnología bien puede tener equidad de género en la mano de obra que está detrás. Estás haciendo referencia a que haya más teletrabajo por un lado, porque entonces las mujeres se van a beneficiar particularmente del teletrabajo en la medida en que ya entendimos esta presión, digamos, social, cultural, la necesidad de hogares monoparentales de que la mujer esté cerca a sus hijos, por lo menos mientras sus hijos no pueden ir normalmente a las escuelas. El teletrabajo es muy importante, pero también entonces interpreto que es el énfasis en aquellas actividades en el sector de las TIC, de las telecomunicaciones, la informática, las comunicaciones,
que son los call centers, que son las empresas que proveen estos servicios, estas plataformas, en fin, que allí debe haber un mayor énfasis en el empleo femenino. Exactamente, exactamente. Entendiendo además que en los percentiles más altos de la distribución del ingreso, el teletrabajo es una posibilidad. Este teletrabajo no es tan posible en los percentiles más bajos de la distribución del ingreso. Entonces, en la medida que este teletrabajo y toda la tecnología que lo permite se expanda y se haga más accesible al resto de la población, también vamos a poder beneficiar a segmentos de la sociedad menos favorecidos en general. Bueno, los gobiernos tienen el manejo de los presupuestos, los recursos. Los recursos se destinan a apoyar los programas para estimular el sector de la vivienda o el sector de la infraestructura, o incluso para apoyar a las empresas, a los empleadores, a que retengan a los trabajadores. ¿Crees que debe haber un énfasis de género? Es decir, que si se le va a dar un recurso al empleador para que retenga a los trabajadores y no los despida, ese subsidio sea más alto en el caso de las mujeres. ¿Amerita, digamos, la gravedad de este problema y lo que estamos conversando en ese énfasis de género, un extra, un plus, donde los programas de estímulo tengan un beneficio, un incentivo a quienes generen el empleo femenino? Sí, cabe el argumento. Hay que hacer la calibración de cuál sería el valor apropiado de ese estímulo, el que pueda generar tal brecha, pero recordemos también que en nuestros países la informalidad es demasiado alta. Incentivos a mantener en la nómina el empleo femenino van a operar de repente en el tercio superior de la distribución de empleo. Y ahí Así es es. donde cabe la calibración a la que me refería y tal. Pero Ahí es. Y ahí aprovecho para ponerte entre paréntesis. Colombia, simplemente como ejemplo, como referente, acaba de extender el programa de apoyo al empleo formal que le da un subsidio a los empleadores para que no despidan a los empleados. Ese subsidio para los hombres es el 40% de un salario mínimo. Para las mujeres es un 50%. Es decir, tiene el énfasis de género para evitar, para estimular a los empleadores a que no despidan a las mujeres. Pero tú lo anotas muy claramente. Esta es una capa del mercado laboral y es una capa relativamente pequeña. Y lo digo que esto es desafortunado porque deberíamos aprovechar esta coyuntura para impulsar el empleo formal en América Latina, pero la realidad es que esto es el 30 o el 40% del empleo en la mayoría de países de América Latina. Entonces tenemos otra capa, que es la más grande, que es la de los informales, donde seguramente el problema de género es más agudo, porque como tú anotas, los sectores que más se han afectado en esa capa informal son el comercio, son los servicios personales, en fin, la educación, y allí es donde hay más dificultades de empleo femenino. ¿Qué hacer en esa capa? ¿Cuáles serían las recomendaciones para ese segmento? Y a eso súmale que prepandemia las brechas salariales en esos segmentos informales son mucho más grandes, las brechas salariales de género, son mucho más grandes que en los segmentos formales. Y una pincelada adicional, en este segmento no formal también abunda el autoempleo, donde ni siquiera hay un empleador. Entonces no se puede pensar en políticas de incentivos a que un empleador retenga a alguien porque tal empleador no existe. Te doy la cifra de Perú. Del 70% que tenemos de empleo informal, 40 puntos corresponden al autoempleo. Otros 10 corresponden a un trabajo familiar no remunerado. Este trabajo que sucede en muchos de nuestros hogares latinoamericanos y que ahora se han impulsado de hacer la mermelada en la casa, hacer las galletitas en la casa y salir a venderlas, que son un recurso para no caer dentro de la pobreza y en ese sentido son bienvenidas, pero lamentablemente son emprendimientos de muy baja productividad, tan baja que no permiten ni siquiera generar salario para ese asistente, para ese trabajador familiar no remunerado. Y las Entonces, ahí cifras hay no que... son muy distintas en el resto de América Latina. Ahora que me comentes qué vamos a hacer con ese segmento, con esa capa informal. Pero las cifras no son muy distintas. De lo que tú acabas de decir, infiero que Perú, que es un caso, digamos, donde hay un poco más de informalidad que en el promedio de América Latina, pero no mucha más, estamos hablando de que de 100 personas que trabajan, 30 tienen un empleo formal, es decir, con la seguridad social, con un empleador, donde pueden llegar estos programas de los gobiernos de apoyar a los empleadores. 30 de 100. Quedan 70 que son informales. De esos 70, 50 no tienen jefe. 50 están o autoempleados saliendo a buscar su ingreso como vendedores ambulantes, etcétera, albañiles,
meseros que van a prestar un servicio por día a un restaurante, y están las personas que trabajan desde el hogar. Entonces, 50 de 100, la mitad, hay que apoyarlos sin que haya de por medio un empleador. Y mira el reto, qué difícil que es, ¿no? En los países, digamos, OCDE o en los países desarrollados, el flujo por el que los gobiernos hacen llegar sus ayudas a las personas es a través de las nóminas, es a través de planillas electrónicas y entonces con un clic se puede hacer la transferencia. Aquí eso no existe, no existen esas carreteras que nos permitan fluir del gobierno a las personas. Bueno, entonces, ¿qué Ojalá. hacer con ese segmento? ¿Cómo apoyar ese grupo? Lo que se ha visto en América Latina es, no pensemos en el empleo, pensemos más bien en hacerle llegar una transferencia monetaria, incluyamos a estas personas en programas que tienen los gobiernos para apoyar con recursos monetarios a los hogares y que de esa manera se resuelva la situación del hogar, no pensando en el trabajo, pensando más bien en su capacidad adquisitiva. Claro, y ahí nuevamente es necesario comprender que, dada la urgencia, dada la emergencia y dada la escasez de opciones, esa es una solución para la emergencia de muy corto plazo, porque a lo que deberíamos apostar es a una real y efectiva inserción laboral de esas personas, a que de verdad intrínsecamente mejoren su productividad y no tengan que depender de bonos de los gobiernos o de diferentes entidades, ¿no? Entonces, ahí está el trade-off tan importante y tan necesario en el que tenemos que ir pensando. En ser solidarios, claro que sí, y no dejar que las personas pasen hambre, darles bonos en el muy corto plazo, pero simultáneamente encadenarlos ya a una estructura productiva para que tengan empleos lo suficientemente productivos para que después puedan salir. Tú lo venías apuntando hace unos minutos. Es momento de entender cuánto daño nos hace, cuán mal nos hace tener una economía con tanta informalidad. Porque también hay que comprender, si hoy vino la pandemia del coronavirus, tenemos posibilidades en que en una década o dos vengan otras pandemias o que el cambio climático también materialice sus problemas y entonces tengamos que enfrentar situaciones como esta de repente aún dentro de nuestra generación. Entonces, tengamos en cuenta eso para impulsar en un mediano plazo más formalidad. Así es, este es uno de los grandes retos de América Latina. Teníamos suficientes argumentos antes de la pandemia para tratar de resolver el problema de la informalidad en América Latina. Ahora tenemos uno más, y es que la informalidad es quizás una de las variables que mejor explica por qué la pandemia nos afectó tan seriamente en América Latina. Es decir, la informalidad se convirtió en nuestro peor enemigo en materia del control de la pandemia, porque pues, las personas tenían que salir a buscar un trabajo, un sustento, y en esos trabajos informales, pues evidentemente hay ambientes más propicios para el contagio. Pero tenemos argumentos de sobra. Ojalá que esto cale políticamente porque se necesita acción para reducir la informalidad. Y hablemos un poco de eso, hablemos un poco de esas acciones hacia adelante, porque está claro el panorama que has pintado y es, hay un problema de ingresos en un segmento muy grande de la población, que fue afectado por la pandemia, que a quien no le llegan los programas tradicionales de apoyo al empleo a través de los empleadores, no existe esa autopista para conectar a los trabajadores informales con los programas del gobierno. Hay que apoyarlos con transferencias, así ha sido la generalidad de los casos de América Latina, transferencias monetarias a los hogares. Esas transferencias han jugado un papel muy importante para evitar que la pobreza haya aumentado aún más de lo que ya ha aumentado a raíz de la pandemia. Y va a haber una tentación a mantener esas transferencias porque los sectores que las están recibiendo, pues están todavía en una condición muy vulnerable. Entonces, es posible pensar en una transformación de esos apoyos, de forma tal de lo que fue en el 2020 un apoyo al ingreso simplemente para tener la capacidad de adquirir los alimentos y los elementos básicos de vida, que esas transferencias puedan migrar hacia programas más orientados a la generación o de empleos o de competencias para el mercado laboral. ¿Cómo verías tú esa transformación de estos programas de apoyo en los próximos años? Eh, Totalmente de acuerdo, Mauricio, y déjame añadir un detalle. También ya nos toca repensar a qué aspiramos
como sociedad respecto de la formalidad y de lo que es una efectiva red de protección social. ¿Qué significa la formalidad? Especialmente en un mundo del trabajo que viene cambiando vertiginosamente. Por ejemplo, las aplicaciones, los repartos por aplicaciones que vienen surgiendo en todas nuestras ciudades, están cambiando el mundo del trabajo de modo tal que el porcentaje de trabajadores que hoy tiene 2 empleos se ha duplicado en una década. Y cuando una persona tiene 2 empleos, entonces repreguntémonos, ¿qué significa la formalidad para esa persona? No para su empleo, sino para la persona. ¿Esta persona debería cotizar hacia su formalidad en uno de los empleos, en ambos, en ninguno, ¿no? Por ahí vienen varias de las preguntas a las que deberíamos comenzar a preguntarnos respecto de cuál es nuestra aspiración como sociedad. ¿Qué queremos respecto de la formalidad? Una de las propuestas, la de Santiago Levy, que ya está en la mesa hace buen tiempo, es tratar de desvincular tanto como podamos los beneficios de una red de protección social con el funcionamiento del mercado de trabajo. Es momento de pensar en eso. Claro que sí, fortaleciendo las redes de protección social, claro, para que las personas no caigan así. Así es. No, Y, y tú lo conoces, tú que conoces muy bien la situación general de América Latina, pero la de mi país, Colombia en particular, habiendo trabajado en Colombia. Colombia se ha ido en esa dirección de buscar que la seguridad social se financie con impuestos de carácter general, no impuestos sobre el empleo formal, con el IVA, con el impuesto de renta, en fin, con impuestos de carácter general, para que todos los colombianos tengan un seguro de salud, pongamos ese caso, independientemente del tipo de vinculación que tengan con el mercado laboral. Eso es positivo, porque ¿qué quiere decir? Que no le pone una barrera adicional al empleo formal, porque muchas veces la dificultad que tenemos es que el empleo formal tiene todas estas cargas tributarias, estas cargas fiscales, que el empleador entonces opta por la informalidad. Entonces, tratar de bajar un poco esas barreras al empleo formal, pues ayudaría a generar más empleos formales hacia adelante. Pero yo, que he estado tan comprometido con esa agenda, diría que es un elemento, no es la solución definitiva, es un componente. Pero también se requiere trabajar, por ejemplo, en la capacitación de la mano de obra para que pueda tener empleos más productivos y de mejor calidad. Y también tenemos que trabajar en las políticas macro que estimulen el crecimiento económico, porque sin crecimiento pues no surgen los empleos. Entonces, digamos que es un elemento, es un componente, no será la solución mágica a todos los problemas. yo estoy de acuerdo y a eso también le sumo esta necesidad de nuestros países de mover más recursos, capital y capital humano, hacia empresas más productivas. Somos economías que se basan muchísimo en el autoempleo, en el emprendimiento. Hablábamos, 50% de nuestra mano de obra está o en nuestras casas o por su cuenta. Y la productividad que tienen esos microemprendimientos es pequeñísima. En Perú se ha estimado que una persona en un microemprendimiento es tan productiva como uno, pero esta misma persona en una gran empresa de 100 trabajadores o más es productiva como 16. Mira la brecha. Entonces, como país o como región, nos hace bien mover el empleo de estos microemprendimientos a empresas más grandes, con mayor relación capital-trabajo, que puedan usar mejor toda la mano de obra. Indiscutiblemente. Bueno, Hugo, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que los quienes estén viendo este video, quienes escuchen el podcast, se están formando ya una idea clara de que es un trabajo fascinante, de que lo que corresponde es leerlo, está lleno de ideas, está lleno de propuestas, de tesis que seguramente van a ayudar no solo a manejar el resto de esta pandemia, sino lo que será el diseño de las políticas laborales hacia adelante en América Latina. Tal vez te pediría para terminar una reflexión sobre cómo ves tú la salida de la pandemia y la recuperación de los empleos en América Latina. ¿Qué tan rápido va a ser eso? Y qué tanto debemos preocuparnos por algunas secuelas que puedan quedar por un tiempo en la región, especialmente en el campo del empleo femenino. Bueno, lo que venimos viendo es que la recuperación viene siendo lenta en algunos segmentos, ¿no? ¿En cuáles? En el segmento formal, en el segmento femenino. El empleo adecuado también está tardando en recuperarse. Lo que más rápidamente se recuperó fue el empleo informal, el empleo inadecuado, el masculino. Entonces, tener en cuenta estos patrones para saber
en qué segmentos del mercado de trabajo hay que impulsar un poquito más. También no hemos mencionado, pero importa, compras del Estado, eslabonamientos hacia atrás. Cada firma puede preguntarse, ¿quiénes son mis proveedores? ¿Qué tanta equidad de género tienen mis proveedores? Y así ir construyendo entre todos esa equidad, sin dejar de enfatizar también este punto al que ya le hemos dado buen tiempo, la importancia de lo que podemos hacer todos desde casa. Magnífico, Hugo. Bueno, muchas gracias. Ha sido una magnífica conversación. Muestra una vez más ese elemento tan importante para nuestras sociedades que es la dimensión de género y sobre el cual no podemos olvidarnos y tenemos que tener siempre presentes desde nuestras dimensiones más personales, familiares, pensar siempre en que es un problema con el que tenemos que convivir, estamos conviviendo, pero que nosotros mismos tenemos que ser parte de la solución. Muchas gracias por crearnos esa conciencia colectiva, Hugo, sobre un problema tan delicado. Muchas gracias. Con mucho gusto.